gracias por asistir. La idea de continuar con esta segunda mesa de dramaturgia nacional en el contexto de las jornadas de dramaturgia es reunir a tres de las voces más interesantes del panorama del teatro español contemporáneo. Tener ocasión de escucharles y también pues de conversar con ellos y de preguntarles, ya que no siempre pues, se tiene oportunidad de reunir y de tener al mismo tiempo a Carolina África, a Lola Blasco, que se ha tenido que conectar online, como veis, y a Pablo Messier a la vez. Así que gracias por venir. Bueno, Carolina África es dramaturga, es directora y también actriz. Ella ha versionado textos para la Compañía Nacional de Teatro Clásico y también ha trabajado como guionista para Televisión Española. Entre su obra escrita destaca Verano en diciembre, que fue el Premio Nacional de Calidad de la Vaca. Bueno, vais a escuchar unas cuantas veces la palabra nacional, ¿vale? Y Mientras me levante, que también fue premiado en el Certamen Nacional de Directoras de Escena de Torrejón. Sus espectáculos han estado programados en el Centro Dramático Nacional y en el Español, entre otros muchos teatros. Lola Blasco es escritora, directora y actriz. Ha publicado una decena de textos y estrenado un total de 20, entre los cuales está Siglo mío, bestia mía, que se llevó el Premio Nacional de Literatura Dramática, y se estrenó también en el Centro Dramático Nacional. En el Teatro Español estrenó recientemente En palabras de Joe, Mujercitas. Y hace no mucho también estrenó una ópera, Marie, que precisamente estuvo en el Lope de Vega pues hará más o menos un año. Marie. Por su parte, Pablo Messier también tiene una trayectoria muy extensa. Él ha trabajado en teatro desde muy joven. Como autor, tan pronto versiona clásicos de literatura universal, como también escribe textos propios, como por ejemplo Todo el tiempo del mundo, Las canciones, Ningún aire de ningún sitio, La otra mujer y Cuerpo de baile, que también ha visitado hace unos pocos fines de semana el Teatro Central. También fue convocado por el Centro Dramático Nacional para dirigir La piedra oscura, de Conejero, que ganó nada menos que 5 premios Max, de los cuales uno de ellos era a la mejor dirección, por su dirección. Así que, bueno, pues la idea es escucharles, dejarles hablar, pero estáis, por supuesto, invitados a preguntar todo lo que queráis y a participar de la conversación. ¿De acuerdo? La temática de la mesa es teatralidad y también en el caso de Lola y de Carolina, autoficción. Así que, sin más, pues os paso el relevo a Carolina. Con micro, ¿no? Bueno, me da igual. Con micro, ¿no? ¿Me oís bien? Sí, sí. Bueno, cuando me invitaron a esta mesa, siempre me ocurre que yo vengo del escenario, ¿no? Entonces, siempre que me convocan como una mesa me da la sensación de que tengo que dar una especie de masterclass muy teórica y me asusta mucho. Entonces, bueno, traigo un montón de apuntes, un montón de cosas, pero que creo que no es lo más importante, así que voy a pasar de todo ello. Y luego, si surgen preguntas, sí que tengo aquí muchos datos para poder dar, pero me parece interesante responder a esta pregunta como me llegó a mí la pregunta, ¿no? De repente me invitan a hablar de teatralidad y autoficción y hacerme esa pregunta en cómo lo vivo yo en mi trabajo o en los trabajos que he visto. Cuando me invitaron, el otro día preparando la ponencia, mi hijo de pronto estaba jugando con el abanico de mi madre. Yo prefiero estar sin micro, ¿vale? Se está acoplando. Mi hijo estaba jugando con el abanico de mi madre y le digo, Sergio, deja el abanico que lo vas a romper y la abuela se va a enfadar. Y entonces mi hijo con el abanico se acercó y me dijo, mira mamá, ¿a qué no sabes qué instrumento es este? Y yo le dije, un acordeón. Y me dijo, sí. Entonces lo miré y dije, eso para mí es la teatralidad. La teatralidad es algo específico que tiene el teatro, que será un encuentro entre el actor y el espectador, y será una especie de comunión donde se establece un código que solo puede ser teatral
y que el hecho de que se haga ese establecimiento es como un juego que los dos comparten ese código. Entonces, para mí, la teatralidad es aquello específico que funciona dentro de un teatro o en el acto de celebrar este teatro. Entonces, para mí la teatralidad la empecé a pensar en qué términos para mí funciona. Para mí funciona en términos de ceremonia, es decir, hay algo más potente en el teatro que en el cine, que es la ceremonia que se establece, ¿no? Y para mí la ceremonia, y vuelvo al origen, por eso digo, más que una clase teórica, para mí mis primeras ceremonias era cuando yo asistía a misa. Entonces yo recuerdo que asistir a misa es toda una celebración teatral, ese sacerdote que está vestido y que de repente se da esa comunión donde el espectador no solamente está observando, sino que también participa en el acto de la comunión, y vamos con elementos más teatrales todavía, que era, a mí, este momento de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre, digo, o sea, es un acto de canibalismo compartido, donde nos vamos a comer y a beber a este Señor, que el sacerdote se transmuta un poco en Jesucristo, usa, este es mi cuerpo, y todos aceptamos que está estableciendo este juego y participamos de él, ¿no? Entonces, para mí la teatralidad tiene algo de todo eso, tiene algo que yo veía en esa ceremonia, que es, estoy aquí de manera pasiva, pero también activa, me da respeto, me da miedo, me atrae, lo odio, me encanta, que es lo que para mí tiene también el buen teatro, y tiene algo de juego, ese juego de mi hijo con el acordeón, o que, por ejemplo, en la infancia, o sea, voy al juego porque aunque creo que los adultos no debemos perder nunca la capacidad de juego, a mí el juego infantil, también quizá tengo 2 niños y me conecta, o sea, su vida ahora es eso, y mi vida, el privilegio de vivir con niños es que me empiezas a conocer el mundo a través de sus ojos otra vez, ¿no? Pero bueno, una vez que asistí a una sesión de teatro con un colectivo de niños, bueno, tutelado, con unos problemas muy gordos de abusos y de etcétera, y entonces fuimos a jugar, a hacer una jornada de teatro con ellos sin nada preparado. De hecho, un profesor vuestro, Juan Luis Urgen, estaba también, y con esos niños jugamos. Juan Luis les digo, soy un lobo y tenéis que, para que no os coma, tenéis que convertiros en piedra. Y yo vi a una niña hacer así. Es una piedra, que luego nos pasa que cuando estás haciendo algo dices, ¿y cómo hago yo una piedra? Le dices a un grupo de actores adultos, vamos a hacer piedra, y la niña lo tuvo clarísimo. Y ella era una piedra. Había algunos niños que no podían participar porque nos dijeron, no los podéis tocar, si no quieren jugar no participan, y estaba uno sentado en una silla, y yo le puse una silla al lado, otra detrás, y dije, venga, todo el mundo al autobús. Entonces el niño, sin querer, o sea, no hizo el acto de participar, pero cuando se vio inmerso en el acto teatral, aceptó quedarse. La niña piedra subió al autobús y le dije, ¿el billete? Y me dijo, no llevo. Y le dije, el billete. Y entonces empecé, no llevo, y me dice, bueno, busca en los bolsillos. Y yo la miré, llevaba un pichi muy bonito, y le dije, ¿no tienes bolsillos? Y me dijo, mira los de mentira. Y entonces, el billete era de mentira, el autobús era de mentira. Y de pronto me estaba dando a mí una lección de teatralidad. Es decir, si vamos a aceptar el código, jugamos con todas las consecuencias. Y bueno, esto lo digo porque para mí la teatralidad, cada vez que consumo mis espectáculos, este juego que parece muy inocente, para mí es la base de la buena teatralidad. Para mí eso es lo que tiene Robert Lepage, que de pronto te pone una técnica maravillosa, un graffiti donde él escribe, se mete dentro y dices, wow, o sea, hay algo técnico que me ha subyugado, pero seguido coge una linterna y haciendo un juego de sombras gigantes o pequeñitas, te cuenta con la misma teatralidad y la misma emoción que llega al espectador. Porque otra cosa que para mí tiene la teatralidad es que tiene que hacer algo que el teatro sea imprescindible, que es que solamente lo puedas ver en el teatro, ¿no? Que en el cine eso no funcione, porque la palabra teatralidad también tiene esa connotación peyorativa, ¿no? Cuando dices, es que es muy teatral, como hay algo falso, hay algo impostado, como algo sobreactuado, pero esa connotación peyorativa, que además la teatralidad
teatro, aunque haya ese elemento, yo no lo llamaría falso, sino es un elemento de juego compartido que incluso puede ser poético o que hace que tenga sentido, que tenga ese sentido teatral, ¿no? Vuelvo a esto, de pronto que para mí, lo que decía, es muy importante que la técnica, que una escenografía no esté muerta, que una iluminación no esté muerta o sea ostentosa por sí misma, sino para mí necesita jugar esa teatralidad, ¿no? Y es algo que yo intento en mis obras. Mis actores a veces lo llaman carolinadas, porque yo hay cosas que digo, chicos, esto va a funcionar, os lo digo, parece que no, pero va a funcionar. Es decir, yo, cómo llevar en vientos de levante el viento a un escenario. Hay un campo sonoro maravilloso que puede hacer un diseñador, hay unos ventiladores enormes que pueden mover los vestidos de los actores, pero yo sé que en la escena en la que dos actrices salen haciendo así, ¡ah! ¡Ah! ¡Se me está clavando la arena en las piernas! El espectador entiende en este código un viento, sabes que lo están haciendo ellos, pero sabes que ese código que parte del juego, el espectador lo acepta y le sirve, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esas pequeñas cosas, un bebé en escena, que en otro espectáculo mío, que de pronto era como un sistema para que llore cuando tenga que llorar, y yo digo, es que necesito que el bebé esté vivo. Y entonces, ¿qué manera hay? La hermana que está fuera de la familia, una actriz, se pasea por el escenario y hace el llanto del bebé y sabe lo que está viviendo a través del bebé. El espectador ve el artificio, lo acepta, lo celebra cuando está hecho como con gusto, y le sirve para llevar el viaje emocional que quiere. El teatro soporta que un niño, un mismo actor, tenga 3 años, 12 y 25. Y nos sirve para contar ese viaje de una manera, no es artificiosa, porque esto el cine no lo admite, pero es ese código, ¿no? Esa teatralidad que hace que ahí funcione de esa manera. O un actor que interprete varios papeles, eso lo ves en cine, que lo hace Eddie Murphy, y dices, ay, se ve el cartón, ¿no? Ahora hace de este, hace del otro. Y sin embargo en teatro, ver a un actor transformarse delante de tus ojos puede ser precisamente el elemento que dé valor a esa teatralidad. Puede incluso, en la obra por ejemplo, que yo he hecho última de La cárcel, un mismo actor es un preso y es un funcionario. Entonces es muy bonito porque te sirve también para que el espectador pueda ver que te puedes ver de un lado o en el otro, siendo un mismo ser humano. Entonces, bueno, yo creo que es como jugar ese artificio a favor de algo que es teatral. Y bueno, para mí eso tiene que tener ceremonia, rito, juego, fantasía, no sé. Para mí eso es la teatralidad. Vale, y bueno, vamos con la autoficción. Así también alguna pincelada, igual no voy a dar una clase teórica. Yo pienso en la autoficción y claro, ahora está muy de moda la autoficción, hay todo un análisis de lo que son las obras de autoficción y claro, yo me estaba a pensar y digo, pues yo he hecho autoficción toda la vida, pero yo no sabía que estaba haciendo autoficción porque, claro, me parece muy difícil, o sea, el hecho de que un autor vuelque sus emociones, sus miedos, obsesiones en la obra que está haciendo es más antiguo que el hecho de escribir, ¿no? Es verdad que ahora sí que la autoficción pura, si es que eso existe, bueno, no existe, pero bueno, si definiéramos como autoficción, sí tiene como unas reglas un poquito más marcadas, pero claro, yo digo, en mi caso, la manera en la que yo hago autoficción es porque creo que es la manera más honesta de hablar de las cosas que quiero hablar. Para ello hago un cruce, como dice la autoficción, entre lo que es real y lo que es ficticio, porque solo contar tu vida se puede limitar a algo muy pequeño, lo bonito de cuando ficcionas, pero creo que esa misma autoficción que hace el autor, la hace el actor, ¿no? Uno se hace actor, y yo lo pienso desde la escena porque soy actriz, ¿verdad? Yo digo, yo me hice actriz para vivir otras vidas que no son las mías, para poder ser una puta, una monja, y poder morirme en escena, y poder matar, y poder hacer cosas que yo no puedo hacer en mi vida real, y poder explorar emociones, sentimientos y ese abanico de quien soy dentro, ponerlo al servicio de personajes que me encantan y de obras que me encantan. Entonces supongo que como autora hago un poco lo mismo, es decir, realidades que a mí me han golpeado, me permito por medio de la ficción bucear en cosas que quise decir y no dije,
consecuencias fatales a las que temí, qué pasa si eso sucede, matar a personas que me dolería mucho perder y no sabría qué hacer con eso. Y en las obras que he escrito, yo no escribo, no soy autora para escribir y guardar en un cajón, yo tengo una necesidad de montar lo que escribo. Entonces, bueno, también hay como una necesidad, pues eso, de que todos los personajes, soy muy salomónica en mis obras, porque tengo compañía propia y es como, pues, mi autobiografía. Es como, no puede haber un lancero, ¿no? Necesito que todos los personajes tengan su arco y tal. Y bueno, eso, bucear sí que hay rasgos diferentes, ¿no? Por ejemplo, verano en diciembre y otoño en abril he volcado mucho de mi familia, pero en estas normas de autoficción, que es como que el personaje aparece ahí en un yo que no es el mismo, pero sí es el mismo, ¿no? Sergio Blanco decía, entre ser o no ser, es como ser y no ser, ¿no? A la vez. Y vuelvo a los niños, porque yo, de verdad, los niños son muy pequeñitos. Yo estuve en un infantil de Shakespeare donde el actor dijo, ser o no ser, y dijo un niño, ¡ser! Claro, ¿qué paradoja es esta? Entre ser y no ser, yo elijo ser. Que me pareció brillante y bueno, en esto que dice Sergio Blanco, ¿no? Que es poder ser y no ser esto y ser esto otro, pues uno, o sea, yo creo que noto que yo hago ese ejercicio de autoficción, pero algo mucho más peligroso, y es que hago ese ejercicio con las personas que me rodean, es decir, esa es y no es mi madre, ese es y no es mi hermano, o sea, como que la autoficción la extrapolo a personas que conozco o a realidades de las que quiero hablar. Si en Vientos de Levante hablo de la enfermedad mental, los actores interpretan a personajes algunos enfermos mentales que además me gusta hacer trabajo de campo, es decir, que cuando ya está la obra escrita y he ensayado con los actores, en Vientos de Levante les he llevado a San Fernando, Cádiz, bueno, a conocer a las personas que han inspirado esos personajes, no tanto para que haga una composición física, pero sí para una honestidad a la hora de encarnarlos. Con esta última, el cuaderno de Pitágoras, que está basada en mi experiencia de voluntaria en la cárcel, haciendo teatro con presos, pues también que conozcan, bueno, que vengan a la cárcel, porque me parece importante que no vas a contar la cárcel sin, a ver, que puedes hacerlo, ¿no? También matamos en escena, no hemos matado y nos ponemos, no. Pero bueno, que sí que hay algo que como son realidades que para mí han sido muy importantes o me han modificado, me gusta que el equipo conozca un poquito más de dónde ha nacido todo eso. Entonces, bueno, pues eso, la autoficción, yo creo que en general es muy difícil no tener una vinculación emocional, personal con lo que uno escribe y bueno, pues así como en este desdoblamiento que Sergio Blanco, lo que digo, en sus autoficciones yo sí veo una cosa muy marcada que yo no hago y es que explícitamente se juega con el hecho de la autoficción, es decir, que hay un personaje que es el autor, que además interpela al público y hay una especie de ejercicio de confusión entre lo que es la realidad y lo que no la es. Yo reconozco que en mis autoficciones, algunas más protagonistas y otras menos, es como que yo quiero dar voz al personaje para que cuente otra realidad y muchas veces se echa a un lado como testimonial para que sea esa cosa que yo he observado, puedo modificar, manipular, etcétera, hable por sí misma y yo soy como un observador que se echa un poquito a un lado. Y bueno, Lola se ha ido. Igual, bueno, y así de grosso modo, hasta ahí. Lola, ¿no te has ido? Sí, sí. Está muteada. ¿Está muteada? Perdonad, que estoy muteada, que es que tengo aquí al gato, a la pata, y no deja de maullar, tío. Ahora no sé qué, y si cierro toda la puerta, me dice miau, 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 ¿sabes? Y que igual oí por aquí a la gatita. Que me toca a mí, ¿no? Vale. Que yo estoy, pues, me encanta cómo empezaba el hilo con esto de asistir a misa y del teatro y la ceremonia, porque es que yo también empecé haciendo teatro en la iglesia. Bueno, empezaba, aparte de las representaciones, que yo hice, porque Virgen hice una vez, luego como tenía gañazos me ponía de pastorcilla, estas cosas, o sea, yo empecé de verdad haciendo teatro allí. Lo que tiene que ver con la escritura
también empecé a escribir, por así decirlo, no escribía, o sea, no los escribía los monólogos, pero me inventaba monólogos a la hora de confesarme. O sea, con la primera persona. Yo me imagino que todos lo habéis hecho, los que habéis ido a confesaros alguna vez. Pero todos nos sentimos cuando somos pequeños como la persona más horrible del planeta Tierra. Y nuestros verdaderos pecados son absolutamente inconfesables. Solución, inventarme otros pecadillos. Yo empecé a escribir ahí. Entonces decía, guau, es que no puedo decir lo que de verdad pasa por mi corazón, porque yo soy un ser detestable y saben todas estas cosas, ¿no? Y entonces decía, bueno, no os veo ahora, veo como unos puros. Ah, han apagado la luz. Ah, vale. Bueno, sigo hablando porque estoy hablando. Así como con el cura, voy a confesaros mis pecados, ¿no? Pues me inventaba pecados y decía, bueno, a ver, no puedo decir esto, pero sí puedo decir, he llamado gilipollas a mi hermano. O puedo decir que, yo qué sé, que me he comido un pastelito de más, o que he hecho... Y me inventaba todo esto antes de ir a la iglesia para ir a confesarme. Y allí empecé yo a hacer teatro, porque además me lo tenía que aprender, luego tenía que recitar delante del cura, y no se me tenía que notar demasiado. Y además empecé a hacer, pues eso, teatro confesional, que es lo que llevo haciendo. Porque si bien es verdad que la misa se llama autoficción, yo creo que el trabajo que yo he hecho no tiene que ver tanto con la autoficción, por lo menos con la autoficción tal y como la define Sergio Blanco en el libro que está publicado por Punto de Vista de autoficción. Él parte en realidad de otro trabajo anterior de Leger, que es el pacto autobiográfico, que es un texto muy conocido que viene a decir eso, pues que en la autobiografía hay una especie de pacto de verdad, y él plantea la autoficción como un pacto de mentira, en el que aunque efectivamente él es el protagonista con su nombre, pues hay un pacto de que eso no es real, es un pacto de mentira. Por eso digo yo que yo no estoy tanto en las líneas de la autoficción, porque y volviendo un poco también a lo que ha dicho, o sea, las cosas que ha planteado Carolina, sobre la mentira, la verdad y qué cosas suceden en el teatro, creo que es esto lo que estaba apuntando Carolina, si no Carolina que me corrija, ¿no? Pero que el hecho de que algo sea ficción no tiene que ver con lo mentiroso, por así decirlo, ¿no? Creo que esto es lo que está planteando Carolina, y por eso digo que yo no me encuentro tanto en las líneas de lo que entendería como un pacto de mentira, porque aunque sea ficción, creo que la verdad se puede dar dentro de ese universo ficcional, que es lo que ella estaba planteando, pues con estas verdades tan absolutas que tienen los niños tan espontáneas, donde dices, vale, es que esto es verdad. Es verdad. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Alfonso Sastre, que es un autor al que admiro, que falleció hace poco, bueno, y que creo que no se le ha dado lo que todos sabemos, no vamos a hablar ahora de Sastre, que es meterse en un jardín. Pero él tiene un texto que se llama El diálogo para un teatro vertebral, y me parece que de verdad es como una poética maravillosa para entender, o sea, bueno, para reflexionar sobre todo esto, sobre la ficción, la verdad, la mentira, etcétera, etcétera, la fábula. Y él dice que algo no haya sucedido es simplemente una realidad dialéctica. Es decir, o sea, es una realidad que no se ha dado en la vida real, por así decirlo, pero que no tiene nada que ver con la mentira. Es decir, una obra de teatro que parte de una fábula, pero que puede contar perfectamente una verdad, puede ofrecer incluso luz sobre una realidad y que lleguemos a una comprensión mayor de lo que es esa realidad y por tanto lleguemos a una verdad. O sea, no tiene que ver con la mentira, no tiene que ver con el universo de la posverdad o con los hechos alternativos de los que hablan los políticos, ¿no? O sea, los políticos hablan de hechos alternativos y están dando datos falsos, punto pelota, o sea, eso es mentira, pero una ficción que pretende alumbrar o que pretende llegar a un conocimiento mayor de la realidad, eso tiene que ver con la verdad, y por eso digo que no estoy tan de acuerdo con esta idea de autoficción como pacto de mentira, y por eso hablo más de teatro confesional, porque la confesional, a ver, ya no como en la iglesia, ya no como en la iglesia, lo confesional entendido como género literario, es a lo que es en lo que yo he trabajado, o creo que es en lo que yo he trabajado, en lo confesional entendido como género literario, que de hecho hay un estudio maravilloso de María Zambrano sobre la poesía y sobre la poesía y sobre la novela, pero no sobre el teatro, y por eso a mí me ha gustado reflexionar bastante sobre el teatro confesional.
¿Y qué sería el teatro confesional? Bueno, el teatro confesional es bastante complejo de explicar. Sí que es verdad que tendemos a pensar en un teatro que parte del yo, pero dentro del yo pues es muy difícil definir qué es memoria, qué es testamento, qué es autoficción, qué es autobiografía, o sea, son barreras muy finas en las que se van mezclando y el teatro confesional, que he observado muchos autores contemporáneos en mi propio teatro, ¿no? Pues yo creo que bebe un poco de todas estas cosas, ¿no? Que tiene esa parte de memoria, que tiene esa parte autobiográfica, que tiene esa parte a veces ficcional, etcétera, etcétera, pero que sobre todo persigue un objetivo concreto, por así decirlo, porque si pensamos en las confesiones, como género, si pensamos, estoy aquí dando la chapa de la clase, ya me he dado cuenta, siempre, yo lo siento, ya estoy aquí plan profesora, no, si pensamos, yo que sé, en Rousseau, por ejemplo, pues Rousseau se inventa su vida, ¿cuál es el objetivo de Rousseau en sus confesiones? Inventarse una vida, porque tiene muy mala fama, porque además ha abandonado a 5 hijos en el hospicio, ha tenido a la mujer a la que llama la sirvienta, bueno, pues eso, pariendo sin parar y abandonando hijos, y entonces lo están criticando y necesita hacer unas confesiones, ¿para qué? Para reconstruir su identidad. Y en ese sentido creo que mi teatro también tiene que ver con una reconstrucción identitaria. O sea, yo empiezo a escribir desde yo a partir de un momento de crisis personal. Entonces esa necesidad de reconstrucción es lo que me lleva a partir de ese yo en mi escritura. Un yo que entiendo como un yo confesional también, porque persigue ese objetivo que tiene que ver con la reconstrucción, sobre todo, con volver a unir algunos pedacitos, ¿no? Si pienso también en las confesiones de San Agustín o las de Santa Teresa, las confesiones generalmente no tienen que ver con lo privado, tienen que ver con lo íntimo. ¿Verdad? Y me explico. O sea, tú en las confesiones de Santa Teresa, tú no te enteras de nada de Santa Teresa, ¿sabes? O sea, no te enteras de nada de su vida. Ella dice que, uy, qué mala soy, qué pecados he cometido. He cometido unos pecados horribles, pero no te dice ni un puñetero pecadillo, ¿eh? Que el libro de la vida tú no vas a leer, ¿sabes? No vas a ver un pecado, pero es que en San Agustín tampoco, ¿eh? O sea, San Agustín en sus confesiones empieza a decir, es que soy malísimo, he hecho cosas fatales, he hecho mentira por vida. ¿Qué persiguen? Pues porque está muy claro, ¿no? Es decir, que Dios existe, te voy a adoctrinar, ¿no? Entonces, todo el discurso está hilado para llegar a ese punto de que es el objetivo que persigue cada uno de ellos, ¿no? Bueno, cada uno con sus objetivos diferentes, ¿no? Pero el relato está muy bien construido, o sea, si pensamos en el momento en que en San Agustín, ¿no? Hay un momento, además momento climático, dramatúrgico climático, ¿no? Que aparece, de repente le escucha, ¿no? O sea, toma y lee, está esperando una señal y le dice, toma y lee, es mentira y lo sabe todo el mundo. O el momento en el que está con el niño en la playa, hay un momento en que le aparece un niño y está el niño sacando el agua del mar y metiéndola en un hoyo. Y dice que es imposible sacar todo el agua del mar y meterla en el hoyo. Lo más imposible es que tú sepas descifrar lo que es la Santísima Trinidad. Bueno, todo eso evidentemente es un relato súper construido, súper mentiroso, en el que San Agustín pues, nos quiere, pues, yo qué sé, trasladar su fe o lo que sea. En el caso de Santa Teresa yo pienso que ya sería otra cosa, que tiene que ver incluso con cuestiones políticas, porque ella pues, a través del misticismo, ¿no? Pues, va a conseguir, primero que no la quemen en la hoguera, que estuvo a esto, yo creo, de que la acabase quemada, ¿no? Pero sobre todo pues, liderar una orden y ocupar liderar una orden que las capitas cartas y ocupar un lugar de poder que estaba vetado para las mujeres en aquel momento. O sea, si no las caballerescas, nunca mejor dicho, porque es quijotesco. O sea, a ella le encantaban los libros de caballería y el libro de la vida es un libro lleno de historias prácticamente caballerescas. Todo este rodeo que cada es simplemente para explicar que al final la confesión, el teatro confesional, tiene muchísimo que ver con la ficción, como estaba diciendo Carolina, pero la ficción no tiene por qué ser mentirosa. O sea, hay ficciones que son mentirosas. No digo que no existan las ficciones mentirosas, pero hay ficciones que aspiran a encontrar un compartido. A la verdad solo se llega a través del diálogo con los demás, a través de los acuerdos,
de los pactos a los que llegamos. Si todos decidimos que esto es rojo, pues lo llamamos rojo, ¿no? Pero hay que ponerle un nombre a esto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la verdad. Entonces, me estoy haciendo ya aquí el lío del siglo, ¿no? Pero bueno, no sé si me he explicado de algo, pero en mi caso quiero decir que yo creo que he partido más de esa idea en la que no he tenido que mostrar, por así decirlo, no he querido mostrar en mis textos algo privado, pero sí íntimo. ¿Y por qué sí íntimo? Porque la intimidad creo que es o sea, desde la intimidad es desde la forma que yo tengo de acercarme a los demás y de compartir con los demás. O sea, creo que todos podemos entender lo que supone un duelo, por ejemplo. Si yo empiezo a lo mejor a dar datos personales de mi propio duelo, en ese momento me voy a alejar de los otros, pero si yo trabajo desde ese sentimiento de duelo, que es un sentimiento general común a todos los seres humanos, ahí voy a conectar desde lo íntimo con el resto de personas, espectadores, etcétera, etcétera. Y esto esto tiene que ver con algo que es muy verdadero, o sea, creo yo, y que al final, pues eso, los duelos amorosos, o la pérdida de un padre, o yo qué sé, la enfermedad, o millones de cosas que todos hemos vivido, podemos conectarnos fácilmente con esa intimidad en el otro, y no tiene que ver con el cotilleo, para que nos entendamos, no tiene que ver con el sálvame, no es que voy a contar mi cotilleo, ni te voy a contar incluso nada de mi vida. Lo que tiene que ver, o sea, con autoficción, que tiene que ver más con poner tu nombre en un personaje, en una historia que no haya ocurrido, quizás lo he hecho en una pieza que yo pienso, o sea, que yo recuerdo ahora mismo, que sería Canícula, pero es una pieza que parte de mi familia, mi familia me mata si me dicen que parte de esa pieza, que es una familia horrible, horrible la que sale, no es mi familia, pero está levemente inspirado, ¿vale? Y el personaje se llama, claro, el personaje se llama Laguna, pero bueno, es una escritora que está escribiendo esa obra en este momento, pero luego se va a una cosa totalmente fabulística, kafkiana, y allí eso sería, creo, lo que estaría más cerca de lo que entenderíamos como autoficción. Pero, por ejemplo, yo en Siglo Mío Bestia creo que se trata más de un personaje, o sea, confesional, que el confesional se puede dar también a través del diálogo, no solo a partir del monólogo. El propio Rousseau tiene, por cierto, unos diálogos que son, o sea, si nos creemos ahora contemporáneos, hay que leerse los diálogos de Rousseau. Se volvió loco, evidentemente, tanto mirarse a sí mismo, tanto narcisismo, se volvió tarumba. Entonces tiene unos diálogos en los que vive. Están, creo que hablaban, eran Rousseau, el francés y Jean-Jacques. O sea, está como dividido en tres, su personalidad más o menos en los diálogos. Y es él mismo discutiendo sobre sí mismo, sobre lo bueno que es él mismo, ¿sabes? O sea, y es una especie de confesión dialogada. O sea, que la confesión... El teatro confesional se puede dar también a través del diálogo. Entonces, yo, por ejemplo, en Siglo Mío Bestia Mía, pues es verdad que hay un personaje que es yo, que está desdoblado, un personaje que es el piloto, pero que todo de alguna forma responde a la misma psique, y aunque esté desdoblado, tendría que ver con ese universo íntimo, confesional del que surge la obra. Y tampoco me quiero creer mucho, como estáis viendo aquí en pantalla, pero no sé, o sea, no me voy a enrollar más. No voy a enrollar más, se ve que se me quedó grabado esto de la confesión de las iglesias y de tal, y he dicho que mira, esto no lo había pensado hasta ahora, te lo juro, hasta que Carolina me ha dicho de la iglesia. Sí había pensado que me había inventado esa vez de Virgilia y estas cosas, ¿sabes? Pero vaya, que esto, que no sé si decir algo. Bueno, sí, simplemente, ¿cómo empiezo un poco a escribir parte de la iglesia, cómo empiezo a escribir a partir de yo? Pues bueno, empecé haciendo más un teatro de memoria histórica, y en algún momento el enfado que me supone revisar esa memoria hace que surja un personaje en primera persona. Esto me pasa en uno de mis primeros textos con 25 años así, que escribí, que se llamaba Pieza Paisaje en un prólogo de un acto. Título nada rimbombante, ¿sabes? Tienes 25 años, el título debe ser muy largo. Pieza Paisaje en un prólogo de un acto. Parecía aquí, yo que sé, un cuadro de la vanguardia, ¿no? Y justo en ese texto, porque yo venía haciendo teatro de memoria sobre todo, histórica, justo ahí de repente aparece un coro que empieza a hablar en primera persona. Y es un coro que se revela un poco contra el sistema, porque yo en ese momento soy joven y pienso, pero qué mierda, esto que hemos heredado, ¿no?
Y de esa rabia, de ese sentimiento de rabia es de donde van a hacer esa primera persona, de ese enfado. Y me planteo si es que he seguido enfadada mucho tiempo después de o no, pero es verdad que hay algo que tiene que ver con esa sensación de contestataria, ¿no? Entonces, algo que yo planteo también es que en el teatro confesional se produce una suerte de deslealtad, por así decirlo, y la deslealtad se produce tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Es decir, deslealtad porque estás poniendo allí, te estás dividiendo en dos, por así decirlo, para ponerte ahí, y estás actuando como juez de ti mismo y como verdugo, y a la vez como víctima de ti mismo. O sea, te colocas casi como penitente en muchos momentos, ¿no? O sea, ese desdoblamiento que se produce en este tipo de teatro. Y deslealtad con los demás, porque al final también el que se confiesa de alguna forma está fuera de esa legalidad, de esa ley, de ese sistema, ¿no? O sea, por lo menos en mi caso, cuando surge esa voz, surge por estar en contra de ese sistema, ¿no? O sea, se repliega hacia uno mismo cuando no estás a gusto con el sistema que te rodea. Y por eso siempre se dice que bueno, pues María Zambrano dice que la confesión es un acto violento, y yo también lo creo, ¿no? O sea, es una especie de escritura también desde la violencia, así que me imagino que de ese espíritu contestatario violento surgió esa voz. Y ya dejo hablar a Pablo, que si no... Dime. ¿Dirías que el leitmotiv de tu obra es la rabia? No, decía que me lo preguntaba ahora. Estoy aquí ahora mismo hablando y pensando al mismo tiempo. No sé, ahora mismo la rabia no. Sí surge por la rabia. Pero claro, yo creo que es normal cuando tienes 25 años tener rabia. O sea, si no tienes rabia con 25 años, no te lo vas a tener. Ahora ya a mis 39, pues ya rabia pues tengo menos. O sea, como que ya te lo esperas, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera dedico quizás el tiempo que he dedicado a poner a parir a medio mundo, ni, ¿sabes? Es que dices, ¿para qué? Es que no, ¿sabes? Estoy en otra onda. Es triste, pero mira, es la edad, ¿no? Pero que surgió a partir de la rabia, sí, probablemente sí, ¿eh? O sea, fue una cosa, una necesidad, ¿no? De expresión, de poner ahí tu impronta. Ahora ya no tanto. De hecho, ahora ya es que cada vez hago, o sea, a ver, sí que es verdad que estoy escribiendo desde el yo, pero también hago otro tipo de teatro ahora también. O sea, quiero decir, si pensamos en palabras, es un teatro de personajes. Sí, hay una autora, etcétera. Se está escribiendo la obra, sí. Se está pensando en el hecho creativo, sí. Pero no hago solo textos en primera persona, hago también... estoy volviendo mucho a las fábulas. Al final, yo creo que hay un tiempo como para todo, ¿no? O sea, hay un tiempo para buscar un lenguaje, hay un tiempo para buscar... Para mí ahora el volver a las fábulas es necesario. Es necesario porque me parece que al final el arte es el espejo de... Bueno, el arte es el espejo del mundo, ¿no? Entonces, igual que se utilizan ficciones para modificar la realidad, y me refiero sobre todo a la política, ¿no? Se están utilizando constantemente ficciones para modificar la realidad, pienso que si nosotros modificamos también las ficciones podemos influir en la realidad. Entonces me parece que es un tiempo en el que necesitamos nuevas historias, porque esas nuevas historias creo que serán las que construirán un mundo diferente. Y creo que la pandemia para mí sí que ha sido determinante, porque para mí, bueno, para todos yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Es como si hubiésemos estado pensando en la distopía una y otra vez en las series de televisión, en las obras de teatro. O sea, es como si hubiéramos llegado hasta, o sea, de tanto que lo hemos imaginado, se ha cumplido, ¿no? Entonces es como, vale, ¿y ahora qué? Ya hemos llegado a la distopía terrible. Venga, ya estamos en una guerra, estamos otra vez en el siglo XX. Estamos otra vez en ese pensamiento, otra vez. O sea, es como, entonces, ¿cuál es nuestro compromiso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora, ¿no? Entonces, para mí, creo que es necesario volver a las fábulas y es necesario volver a poder imaginar otro mundo. O sea, Zizek también dice otro mundo es posible, pero antes hay que poder imaginarlo. Si no nos atrevemos a imaginar un mundo mejor, vamos a seguir en esta mierda. Entonces me parece que bueno, que yo ahora estoy en eso, vaya, que he estado muchos años en el teatro profesional, pero ahora mismo estoy mucho en la fábula y en
en ver de qué manera puedo llegar a abrir mi cabeza y no imaginar una y otra vez los mismos errores que hemos visto constantemente. Yo, nada, un pequeño apunte, una obsesionada con mis hijos, pero en esto que has dicho de otro mundo posible y pensar de otra manera, pienso que es una tontería que quiero compartir. Mi hijo de 4 años que viendo las noticias me dice: mamá, los países se mueven. Y me digo: ¿por qué? Y me dice: porque Rusia ha entrado en Ucrania. Claro, y veo en eso, ¿no? En cuando mi hijo me pregunta ahora qué es la guerra, el otro día me preguntó qué es odiar y me vi ahí escurriendo, o sea, mi cerebro para dar una respuesta. Cuando termino me dice: digo, ¿pero por qué me lo preguntas? Y me dice: no, porque la princesa odiaba las perdices. Y alguien le había contado un cuento de la princesa y yo digo: madre mía, pensando en la guerra, ¿no? Pero como que es un mundo posible o esa distopía a la que hemos llegado, a mí, como Pablo decía hace un segundo también, ¿no? Que ya la pandemia nos ha dejado a todos como tristes, y también porque hay algo de esta distopía en la que estamos que yo creo que tiene algo, cuando lo ves en la serie, tiene algo como muy épico, pero lo nuestro es una distopía cotidiana que ha entrado en una cosa que se instala tristeza en el corazón, impotencia social y política, y que sí hay que hacer algo con eso, no sé el qué. Sí, desde luego digo, ¿me vi? Sí. Que sí, que se ha instalado, o sea, que el problema es cuando la desilusión, pues eso te deja sin recursos, que es que parece que estamos llegando ya al punto ese en el que, bueno, es que ahora, ¿qué hago? ¿No? O sea, porque después de la pandemia, después de estos 2 años, después de esta crisis, viene ahora esta guerra, y todos los días los informativos, y me parece que por eso es necesario desde la cultura, creo, desde todos los ámbitos artísticos, reimaginar y reimaginar tal y como queremos también que las cosas sean. ¿Por qué no? ¿Sabes? Porque al final hemos dicho una y otra vez cosas, bueno, incluso volver a la memoria otra vez, también decían que era algo trasnochado, ¿no? O sea, la memoria es algo trasnochado y estamos otra vez, si lo veis, es que hay... Mira, yo también tengo tristeza de corazón, no dejo estar, ¿sabes? Porque yo tengo también, estoy así como que no, también tengo una niña y es como que le dices, madre mía, qué mierda, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos dejando? Pero bueno. Bueno, voy. ¿Qué decir después de todo esto? No, me ha encantado escucharlas. Y no sirve nada lo que voy a preparar. Ahora sería absurdo ponerme a pretender seguir estas notas, que sobre todo tienen que ver con la noción de teatralidad, que luego igual por ahí vuelvo a explorar. Yo no pensaba hablar de autoficción, básicamente porque la autoficción como... Bueno, no me interesa pensar en teatro desde la literatura, ¿no? Ya la autoficción es un género literario, es un modo de pensar desde el texto. Pero con todo esto que se ha dicho aquí, que me ha parecido súper interesante, me ha interesado mucho cómo ha aparecido la noción de verdad, ¿no? de verdad y de mentira, y el lugar en que a veces se entiende o se habla del teatro como mentira, que a mí eso me pone muy nervioso, porque me parece que es quitarle toda su potencia y no poder mirarlo exactamente. Acá justo será que todos hemos actuado, cuando uno está en escena uno está actuando, y aquí lo sabréis todas las que actuéis, lo que está pasando ahí es verdad. Verdad no en un sentido medio autocomplaciente, melancólico, psicoanalítico de mi formación de los años 90, que pedían que sea verdad, entonces uno la verdad tenía que ver con encerrarse, sino verdad en el sentido de estar con otros, ¿no? De que es algo que nos está pasando y que la acción es verdad. Si yo doy este en la mesa en escena, me como una pera, como la pobre título es como una pera, eso está pasando ahí, ¿no? ¿Eso pasa o no pasa? Entonces, ¿por qué suponemos que eso sí que pasa? Porque es evidente que pasa y luego habrá que cagar la pera. Y no, en cambio, le damos entidad de verdad a todas las otras cosas que suceden ahí, es decir, al lenguaje creando realidad y al lenguaje moviendo el cuerpo y transformándonos. Sí que, evidentemente, ¿verdad? Teatro y mentira comparten una cuestión que creo que también es interesante pensar, que es la cuestión de la autoconciencia. No se puede mentir sin querer, es imposible mentir sin querer, y es imposible actuar sin querer, ¿no? Podemos encontrar teatralidad
en situaciones donde la gente no está siendo consciente que está actuando, pero por eso no es teatro. Una obra de construcción no es teatro, aunque es hiperteatral y nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque es una gente que está haciendo unas cosas con dedicación, jugando un juego, si queremos, en el que comparten las reglas y que tienen unos objetivos, y estamos compartiendo con ellos o con ellas, en realidad son ellos, una duración, ¿no? Este compartir la duración hace que seamos testigos a la vez de algo que nos está sucediendo a todos. Y ahí va la función de rito, que creo que está fundamental y que tanto han señalado aquí las compañeras, ¿no? Pero luego ahí termina la relación con la mentira. Quiero decir, ahí no hay teatro porque esta gente que está trabajando no está pensando que está. Si alguien dice, voy a actuar, yo creo, si alguien que está moviendo un ladrillo dice, este lo voy a hacer actuado, ya alguien empezaría la actuación, en un sentido. Porque ya está su voluntad de creer en eso. Pero luego, si pensamos en la mentira, y ahí retomo algo que me parece interesante que decía Lola, que hablaba de que en el teatro no pretendemos ocultar, ¿no? Mientras que en la mentira lo que hacemos sí es ocultar. Uno miente para ocultar algo. En cambio en el teatro yo creo que lo hacemos para desvelar algo, ¿no? Para intentar entender algo. Entonces creo que es muy poco pertinente y nada ingenuo y bastante malicioso ubicar el teatro en el lugar de la mentira. Me parece que nos viene muy mal. Y creo que la autoficción, yo lo pensaba porque me quiero meter en el jardín de ponerme acá a despotricar contra la autoficción, porque tampoco, quiero decir, la autoficción evidentemente tiene un gran interés y no tendría en este momento tanta repercusión, y para mí hay algo que es fundamental para juzgar un hecho teatral, que es cómo resuena en el lugar donde está siendo puesto en práctica, ¿no? Pero bueno, yo lo veo y mi problema, digamos, lo que hace que no pueda entrar del todo yo en el juego es el lugar en el que pone la verdad, ¿no? Una idea de que hay cosas que son verdad y cosas que son mentira, o en el lugar en el que pone la escena en relación a la verdad o la mentira. Porque siempre que venía la parte en la que, porque aparte el texto suele exponer esto, hay cosas de aquí que son ciertas y cosas que no, y yo pienso, ¿y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa el nombre del personaje? A mí lo que me importa es la experiencia, ¿sí? La experiencia en tanto una experiencia muy singular que adquiere sentido solo si hay gente que la mira. Entonces, el foco está en el otro lado, el foco está ahí, no aquí. Hay un momento en uno de mis conciertos favoritos de la historia de la música, que es el de Nina Simone en Montreux, donde ella así, bueno, está muy drogada y maravilloso también, y de repente está muy, bueno, en un estado de trance, ¿no? Desde que empieza hasta que termina, da entre fervor, amor y pena, verla todo el rato. Está en internet para verlo, se pone Montreux de Nina Simone. Y en un momento, bueno, le está yendo medio fatal con el público porque ella está como está, ¿no? Y porque ella está dándolo todo, ¿no? Porque ella, digamos, es alguien que ponía en valor de un modo muy radical el presente de eso, ¿no? Como se me va la vida, no tiene sentido si no lo doy todo, ¿no? Está ahí dándolo todo, y el público no tanto, porque el público igual esperaba otra cosa, esperaba algunos hits o algo así. Hay un momento mítico en donde alguien se levanta y dice, chicas, sentate. Entonces hay un silencio tremendo, dice, claro, sentate. Y silencio, risas, en plan, está loca, ¿qué le pasa? ¡Sentate! Y hasta que no se sienta, no retoma la canción. Y esto me parece maravilloso porque, es decir, si vos no estás ahí, esto no tiene mucho sentido. Y yo te lo estoy dando todo, dámelo todo para que yo pueda decir, para que tenga sentido. Es un modo muy poderoso de estar ahí. Que puede parecer un narcisista, yo creo que no. Porque al final lo que le está diciendo es, en otro momento del concierto, en una canción, ella dice, no me dejen. Está cantando y dice, no me dejen. No hagan que se corte la existencia de esto, estén aquí conmigo. Pero el momento que iba a citar era otro de este concierto, que ahora se me fue de que estaba hablando, para que ya se de Nina Simone, pero, no, me quiero matar si no me acuerdo del momento. Ya está. Que en un momento, como ve que está la cosa medio regular con la gente, empieza a cantar Feelings, ¿no? Feelings, nothing more than feelings. Y empieza a cantar medio burlándose, ¿no? Y dice, esta la saben, ¿no? Bueno, canten conmigo, y se empieza a burlar un poco. Y cuando el robot llega a la parte del estribillo y se burla de la canción. Y entonces para y dice, lo que me parece triste es que se hayan dado las circunstancias en el mundo como para que alguien necesite escribir una canción como esta.
Y a mí lo que me parece triste es que se hayan dado las circunstancias en nuestra realidad de narcisismos exacerbados para que exista una cosa como la autoficción. Digo, es un nombre que yo creo que no hace falta. Pero evidentemente estoy equivocado, porque mucha gente dice, también quiero dialectizar mi propio fervor. Digo, evidentemente hay un valor ahí que yo no estoy pudiendo ver, o que por lo menos lo que hace es poner en crisis lo que yo creo que interesa al teatro, que es su teatralidad. Y ahí es donde entra un poquito en lo que tenía preparado de la teatralidad, que mi obsesión con la teatralidad en realidad empieza a raíz de un libro sobre cine, que es las notas sobre el cinematógrafo de Bresson, en donde Bresson está un poco harto del teatro porque cuando él empieza a hacer cine ve que en realidad en el cine lo que se está empezando a hacer en el cine de ficción es filmar lógicas dramáticas de la escena, ¿no? O sea, hacer teatro filmado. Y es el cine de las divas y divos que está lleno de tics de actuación, pero que él ve el aparato y dice, esto es para otra cosa. Ese tipo de actuación es para un espacio y ahora tenemos un material nuevo y con la fuerza de la costumbre estamos aplastando su potencia porque el modo al que estamos acostumbrados a ver ficciones en teatro y en vez de hacer películas cinematográficas hacemos películas que solo se ocupan de registrar una escena dramática de interés, ¿no? Entonces pensé, qué fuerte esto, claro, hay que pensar qué es lo específicamente teatral, que es la gran pregunta de Grotowski, de actor, ¿no? De toda gente que creo que es fundamental volver a leer, ahora que el teatro también está un poco amenazado, creo yo, por otra lógica que también es ajena, que es la lógica del audiovisual, ¿no? Estamos acostumbrados a consumir una cantidad de ficciones, de series, que eso genera un tipo de narración que a veces de la que nos podemos nutrir y citar y enriquecer en nuestra escena, pero sin perder de vista que eso no es la escena, ¿no? Que la escena tiene otros materiales principales. Entonces, la pregunta acerca de la teatralidad creo que tiene que ver con lo que hablaban un poco antes las chicas y lo que empezó señalando Carolina, que es acerca de lo específico teatral, ¿no? Y porque vos hablabas del rito, y creo que efectivamente hay un dato muy concreto de la realidad, muy evidente. Creo que está bien para volver a entender las cosas, o para intentar suspender el lugar en el que nos haya dejado el hábito y poder mirar con ojos nuevos, tratar de ver lo obvio, tratar de retirar toda opinión y como un niño, por eso también me gustó mucho la presencia de la infancia aquí, yo que no tengo hijos, me ha encantado esa mirada, porque creo que es la mirada que hay que recuperar, ¿no? De un nene que entra, ¿no? Y un nene se vio una escena de hecho, en las canciones ensayábamos con el hijo de Carlota, la hija de Carlota y Íñigo, los actores de la función. En las escenas de discusión no las podíamos hacer porque se ponía a llorar, evidentemente, la niña, ¿no? Que la tenían en brazos, porque es verdad, porque eso estaba pasando ahí, porque se estaban diciendo unas cosas y porque la palabra tiene un valor. Entonces, si le preguntamos o miramos con ojos de niño una situación escénica, vemos claramente en una función que la función no empieza si no llega a la gente, ¿no? Punto. ¿No? Eso solo ya es como ¡boom! ¿No? La función no empieza si no llega a la gente. Y también no puede haber función si no hay espacio. A lo mejor nadie habla en toda la función, como una de las funciones más maravillosas que vi en mi vida, que se llamaba Frentela, en una compañía tunecina, donde nadie hablaba en toda la función y la gente se empezaba a poner loca y a subir al escenario y a hacerle cosas, y entonces la teatralidad pasaba a estar del lado del público. Un espectáculo que hizo una compañía tunecina que hacía teatro de texto y se lo venían prohibiendo y entonces deciden hacer esta obra sin texto y se la prohíben también porque era más inquietante que las otras. Yo la vi en el Festival de Buenos Aires y la gente estaba como loca diciendo esta mierda que es, usar dinero público para esta mierda. En la obra lo que se veía era una foto familiar, como una foto antigua, en un espacio desértico con una especie de roca. Y empezaba la hora y pasaba con él 5 minutos, que como sabemos en escena es una eternidad. Y recién ahí el niño de la familia tenía una especie de ataque de pánico, empezaba a respirar así, entonces todos se acallaba el público, que ya estaba como que el director del festival. Y después de eso volvía a no pasar nada, y entonces todos empezaban otra vez a discutir y se generaba una situación tan violenta y a la vez tan poderosa, que estaba revelando, bueno, la condición política del teatro, ¿no? De tener a toda esa gente reunida porque quiere estar ahí. Eso es también algo que me encantaría. El otro día estaba viendo una obra, pensaba qué bueno que ahora dijeran el que quiere irse se puede ir, que creo que yo en mi obra próxima lo voy a poner.
porque es algo que tenemos olvidado. Hay una obra que lo hizo. ¿Cuál? Angélica Líder. Bueno, muy bien hecho, No Angélica. dijo de escritorería, dijo Ah, la sí. primera parte, la verdad es muy tediosa, la primera parte es muy tediosa. Y de repente dice, y ahora quien quiera irse que se vaya. Pues empezó a levantar gente a salir. La segunda parte de la obra es tan maravillosa, de verdad. Es como, parece que lo hizo aposta, ¿sabes? Pero me parece genial. Me parece genial por recordar nada que al final quien está construyendo la obra, el lugar donde sucede la obra, es en la mirada, o en el sistema de la mirada tuya. Es ahí donde sucede la obra. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Entonces voy a entrar en ya que habla del sistema nervioso. Hay un libro que me partió la cabeza, que son unas entrevistas de David Sylvester a Francis Bacon, en donde Bacon dice, ustedes saben que a Bacon le gustaba trabajar con el azar, ¿no? Que él empezaba a hacer, empezaba a hacer sus retratos, hacía muchos retratos, y de repente en un momento llegaba a una situación en donde ya se quedaba ahí como estancado, simplemente estaba borracho, porque también hablaba mucho del alcohol, y cogía un cacho de pintura y lo tiraba así sobre el lienzo, ¿no? Y entonces miraba las gotas que hacía esa pintura ahí, y a partir de esa intervención que el azar de alguna manera hacía, de acuerdo a la cantidad de pintura, el peso, etc., sobre su obra, volvía a trabajar sobre la obra y generando lo que él llama el azar manipulado, ¿no? Un poco lo que lo mueve es otra cita maravillosa, que es otra idea maravillosa que es una cita del libro, que es la voluntad de perder la voluntad, ¿no? Si el teatro es ante todo espacio con otros, el teatro será entonces una puesta en relación, ponerse en relación. Por lo tanto, creo que tiene sentido intentar marear, ¿no? Dejar que el azar entre ahí en juego. Y lo que él dice, cuando entra en el tema del sistema nervioso, dice que los cuadros realistas, ya pinta ya más fotografía y todo, evidentemente, ¿no? Entonces dice que el realismo es más para la cámara, pero que en la plástica, si veo un cuadro realista, en vez de tener el impacto del material sobre mi sensación, lo que tengo es una especie de relato sobre, ¿sí? Es como una obra de segunda mano, que utiliza la pintura para otra cosa, que es para la narración, para contar una cosa, sacar una mesa, sacar una silla, sacar un señor, ¿no? En cambio, él sostiene que cuando el material que uno elige como materia de expresión está exprimido, en la redundancia, al máximo, entonces la obra genera un impacto directo en el sistema nervioso, en la sensación. No pasa por el tamiz de la razón y de la lógica. Esto no quiere decir que las obras no pueden tener ideas. Evidentemente, cualquier teatro de texto es portador de ideas, ¿no? Pero una cosa es empezar a pensar o a escribir una obra para decir algo, entonces la obra pasa a ser una herramienta, una especie de altavoz de las ideas del autor. Y otra cosa, aunque esté diciendo algo y esté sosteniendo ideas, es que esa obra haya de entrada pensado el soporte que ha elegido para existir y haya hecho de ese soporte su necesidad. Digamos, eso solo puede pasar ahí. Cualquier espectáculo de la zaranda, te guste más o le guste menos uno o el otro, no tiene ningún interés filmado. Es puro teatro, puro teatro. Uno lo ve y dice, esto solo tiene sentido aquí, ¿no? Y esto del impacto en la sensación me pareció muy poderoso para pensar, porque empecé a pensar en ejemplos que me habían impactado a mí y que guardaba en la memoria, que al final creo que hacemos teatro un poco para eso, para crear otras realidades posibles y para que el recuerdo pueda permanecer en la memoria, ¿no? Para intentar morir un poco menos. Los recuerdos que tengo escénicos de impacto en la sensación tienen que ver con momentos que justamente estaban exprimiendo el poder ritual y político del teatro. Lo último que digo es un ejemplo que siempre cito porque me gusta mucho, que es de Pina Bausch y de Bandoneón. En un momento, Bandoneón es una obra que duraba 3 horas, como casi todas las de Pina, que trabajaba brevemente, un paréntesis. Creo que estas cuestiones de la teatralidad las podemos tener en cuenta a la hora de escribir, que no son cuestiones de potencia, que podemos, que desde la escritura, si trabajamos con la espera, si trabajamos con el tiempo, si, cualquier deíctico en escena, decir estamos aquí, cualquier mínima cosa que haga referencia a lo que solo puede suceder en un teatro, tendrá un impacto, aunque sea a nivel inconsciente, en la sensación de quien mira y por eso va a permanecer en la memoria. Y este ejemplo con el que cierro, estaba Nazaret Panadero, Premio Nacional, ya hablamos tanto de... Compartido. A la verdad solo se llega a través del diálogo con los demás, a través de los acuerdos,
de los pactos a los que llegamos. Si todos decidimos que esto es rojo, pues lo llamamos rojo, ¿no? Pero hay que ponerle un nombre a esto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la verdad. Entonces, me estoy haciendo ya aquí el lío del siglo, ¿no? Pero bueno, no sé si me he explicado de algo, pero en mi caso quiero decir que yo creo que he partido más de esa idea en la que no he tenido que mostrar, por así decirlo, no he querido mostrar en mis textos algo privado, pero sí íntimo. ¿Y por qué sí íntimo? Porque la intimidad creo que es o sea, desde la intimidad es desde la forma que yo tengo de acercarme a los demás y de compartir con los demás. O sea, creo que todos podemos entender lo que supone un duelo, por ejemplo. Si yo empiezo a lo mejor a dar datos personales de mi propio duelo, en ese momento me voy a alejar de los otros, pero si yo trabajo desde ese sentimiento de duelo, que es un sentimiento general común a todos los seres humanos, ahí voy a conectar desde lo íntimo con el resto de personas, espectadores, etcétera, etcétera. Y esto esto tiene que ver con algo que es muy verdadero, o sea, creo yo, y que al final, pues eso, los duelos amorosos, o la pérdida de un padre, o yo qué sé, la enfermedad, o millones de cosas que todos hemos vivido, podemos conectarnos fácilmente con esa intimidad en el otro, y no tiene que ver con el cotilleo, para que nos entendamos, no tiene que ver con el sálvame, no es que voy a contar mi cotilleo, ni te voy a contar incluso nada de mi vida. Lo que tiene que ver, o sea, con autoficción, que tiene que ver más con poner tu nombre en un personaje, en una historia que no haya ocurrido, quizás lo he hecho en una pieza que yo pienso, o sea, que yo recuerdo ahora mismo, que sería Canícula, pero es una pieza que parte de mi familia, mi familia me mata si me dicen que parte de esa pieza, que es una familia horrible, horrible la que sale, no es mi familia, pero está levemente inspirado, ¿vale? Y el personaje se llama, claro, el personaje se llama Laguna, pero bueno, es una escritora que está escribiendo esa obra en este momento, pero luego se va a una cosa totalmente fabulística, kafkiana, y allí eso sería, creo, lo que estaría más cerca de lo que entenderíamos como autoficción. Pero, por ejemplo, yo en Siglo Mío Bestia Mía creo que se trata más de un personaje, o sea, confesional, que el confesional se puede dar también a través del diálogo, no solo a partir del monólogo. El propio Rousseau tiene, por cierto, unos diálogos que son, o sea, si nos creemos ahora contemporáneos, hay que leerse los diálogos de Rousseau. Se volvió loco, evidentemente, tanto mirarse a sí mismo, tanto narcisismo, se volvió tarumba. Entonces tiene unos diálogos en los que vive. Están, creo que hablaban, eran Rousseau, el francés y Jean-Jacques. O sea, está como dividido en tres, su personalidad más o menos en los diálogos. Y es él mismo discutiendo sobre sí mismo, sobre lo bueno que es él mismo, ¿sabes? O sea, y es una especie de confesión dialogada. O sea, que la confesión... El teatro confesional se puede dar también a través del diálogo. Entonces, yo, por ejemplo, en Siglo Mío Bestia Mía, pues es verdad que hay un personaje que es yo, que está desdoblado, un personaje que es el piloto, pero que todo de alguna forma responde a la misma psique, y aunque esté desdoblado, tendría que ver con ese universo íntimo, confesional del que surge la obra. Y tampoco me quiero creer mucho, como estáis viendo aquí en pantalla, pero no sé, o sea, no me voy a enrollar más. No voy a enrollar más, se ve que se me quedó grabado esto de la confesión de las iglesias y de tal, y he dicho que mira, esto no lo había pensado hasta ahora, te lo juro, hasta que Carolina me ha dicho de la iglesia. Sí había pensado que me había inventado esa vez de Virgilia y estas cosas, ¿sabes? Pero vaya, que esto, que no sé si decir algo. Bueno, sí, simplemente, ¿cómo empiezo un poco a escribir parte de la iglesia, cómo empiezo a escribir a partir de yo? Pues bueno, empecé haciendo más un teatro de memoria histórica, y en algún momento el enfado que me supone revisar esa memoria hace que surja un personaje en primera persona. Esto me pasa en uno de mis primeros textos con 25 años así, que escribí, que se llamaba Pieza Paisaje en un prólogo de un acto. Título nada rimbombante, ¿sabes? Tienes 25 años, el título debe ser muy largo. Pieza Paisaje en un prólogo de un acto. Parecía aquí, yo que sé, un cuadro de la vanguardia, ¿no? Y justo en ese texto, porque yo venía haciendo teatro de memoria sobre todo, histórica, justo ahí de repente aparece un coro que empieza a hablar en primera persona. Y es un coro que se revela un poco contra el sistema, porque yo en ese momento soy joven y pienso, pero qué mierda, esto que hemos heredado, ¿no?
Y de esa rabia, de ese sentimiento de rabia es de donde van a hacer esa primera persona, de ese enfado. Y me planteo si es que he seguido enfadado mucho tiempo después de o no, pero es verdad que hay algo que tiene que ver con esa sensación de contestataria, ¿no? Entonces, algo que yo planteo también es que en el teatro confesional se produce una suerte de deslealtad, por así decirlo, y la deslealtad se produce tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Es decir, deslealtad porque estás poniendo allí, estás dividiendo en dos, por así decirlo, para ponerte ahí, y estás actuando como juez de ti mismo y como verdugo, y a la vez como víctima de ti mismo. O sea, te colocas casi como penitente en muchos momentos, ¿no? O sea, ese desdoblamiento que se produce en este tipo de teatro. Y deslealtad con los demás, porque al final también el que se confiesa de alguna forma está fuera de esa legalidad, de esa ley, de ese sistema, ¿no? O sea, por lo menos en mi caso, cuando surge esa voz, surge por estar en contra de ese sistema, ¿no? O sea, se repliega hacia uno mismo cuando no estás a gusto con el sistema que te rodea. Y por eso siempre se dice que bueno, pues María Zambrano dice que la confesión es un acto violento, y yo también lo creo, ¿no? O sea, es una especie de escritura también desde la violencia, así que me imagino que de ese espíritu contestatario violento surgió esa voz. Y ya dejo hablar a Pablo, que si no... Dime. Respecto a esto que dirías que el leitmotiv de tu obra podría ser la rabia. No, decía que me lo preguntaba ahora. Estoy aquí ahora mismo hablando y pensando al mismo tiempo. No sé, ahora mismo la rabia no. Sí surge por la rabia. Pero claro, yo creo que es normal cuando tienes 25 años tener rabia. O sea, si no tienes rabia con 25 años, no te lo vas a tener. Ahora ya a los 39, pues ya rabia, pues tengo menos. O sea, como que ya te lo esperas, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera dedico quizás el tiempo que he dedicado a poner a parir a medio mundo, ni, ¿sabes? Es que dices, ¿para qué? Es que no, ¿sabes? Estoy en otra onda. Es triste, pero mira, es la edad, ¿no? Pero que surgió a partir de la rabia, sí, probablemente sí, ¿eh? O sea, fue una cosa, una necesidad, ¿no? De expresión, de poner ahí tu impronta. Ahora ya no tanto. De hecho, ahora ya es que cada vez hago, o sea, a ver, sí que es verdad que estoy escribiendo desde el yo, pero también hago otro tipo de teatro ahora también. O sea, quiero decir, si pensamos en palabras, es un teatro de personajes. Sí, hay una autora, etcétera. Se está escribiendo la obra, sí. Se está pensando en el hecho creativo, sí. Pero no hago solo textos en primera persona, hago también... estoy volviendo mucho a las fábulas. Al final, yo creo que hay un tiempo como para todo, ¿no? O sea, hay un tiempo para buscar un lenguaje, hay un tiempo para buscar... Para mí ahora el volver a las fábulas es necesario. Es necesario porque me parece que al final el arte es el espejo de... Bueno, el arte es el espejo del mundo, ¿no? Entonces, igual que se utilizan ficciones para modificar la realidad, y me refiero sobre todo a la política, ¿no? Se están utilizando constantemente ficciones para modificar la realidad, pienso que si nosotros modificamos también las ficciones podemos influir en la realidad. Entonces me parece que es un tiempo en el que necesitamos nuevas historias, porque esas nuevas historias creo que serán las que construirán un mundo diferente. Y creo que la pandemia para mí sí que ha sido determinante, porque para mí, bueno, para todos yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Es como si hubiésemos estado pensando en la distopía una y otra vez en las series de televisión, en las obras de teatro. O sea, es como si hubiéramos llegado hasta, o sea, de tanto que lo hemos imaginado, se ha cumplido, ¿no? Entonces es como, vale, ¿y ahora qué? Ya hemos llegado a la distopía terrible. Venga, ya estamos en una guerra, estamos otra vez en el siglo XX. Estamos otra vez en ese pensamiento, otra vez. O sea, es como, entonces, ¿cuál es nuestro compromiso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora, ¿no? Entonces, para mí, creo que es necesario volver a las fábulas y es necesario volver a poder imaginar otro mundo. O sea, Zizek también dice otro mundo es posible, pero antes hay que poder imaginarlo. Si no nos atrevemos a imaginar un mundo mejor, vamos a seguir en esta mierda. Entonces me parece que bueno, que yo ahora estoy en eso, vaya, que he estado muchos años en el teatro profesional, pero ahora mismo estoy mucho en la fábula y en
en ver de qué manera puedo llegar a abrir mi cabeza y no imaginar una y otra vez los mismos errores que hemos visto constantemente. Yo, nada, un pequeño apunte, una obsesionada con mis hijos, pero en esto que has dicho de otro mundo posible y pensar de otra manera, pienso que es una tontería que quiero compartir. Mi hijo de 4 años que viendo las noticias me dice: mamá, los países se mueven. Y me digo: ¿por qué? Y me dice: porque Rusia ha entrado en Ucrania. Claro, y veo en eso, ¿no? En cuando mi hijo me pregunta ahora qué es la guerra, el otro día me preguntó qué es odiar y me vi ahí escurriendo, o sea, mi cerebro para dar una respuesta. Cuando termino me dice: digo, ¿pero por qué me lo preguntas? Y me dice: no, porque la princesa odiaba las perdices. Y alguien le había contado un cuento de la princesa y yo digo: madre mía, pensando en la guerra, ¿no? Pero que es un mundo posible o esa distopía a la que hemos llegado, a mí, como Pablo decía hace un segundo también, ¿no? Que ya la pandemia nos ha dejado a todos como tristes, y también porque hay algo de esta distopía en la que estamos que yo creo que tiene algo, cuando lo ves en la serie, tiene algo como muy épico, pero lo nuestro es una distopía cotidiana que ha entrado en una cosa que se instala tristeza en el corazón, impotencia social y política, y que sí hay que hacer algo con eso, no sé el qué. Sí, desde luego. Digo, ¿me vi? Sí. Que sí, que se ha instalado, o sea, que el problema es cuando la desilusión, pues eso te deja sin recursos, que es que parece que estamos llegando ya al punto ese en el que, bueno, es que ahora, ¿qué hago? ¿No? O sea, porque después de la pandemia, después de estos 2 años, después de esta crisis, viene ahora esta guerra, y todos los días los informativos, y me parece que por eso es necesario desde la cultura, creo, desde todos los ámbitos artísticos, reimaginar y reimaginar tal y como queremos también que las cosas sean. ¿Por qué no? ¿Sabes? Porque al final hemos dicho una y otra vez cosas, bueno, incluso volver a la memoria otra vez, también decían que era algo trasnochado, ¿no? O sea, la memoria es algo trasnochado y estamos otra vez, si lo veis, es que hay... Mira, yo también tengo tristeza de corazón, no dejo estar, ¿sabes? Porque yo tengo también, estoy así como que no, también tengo una niña y es como que le dices, madre mía, qué mierda, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos dejando? Pero bueno. Bueno, voy. ¿Qué decir después de todo esto? No, me ha encantado escucharlas. Y no sirve nada lo que voy a preparar. Ahora sería absurdo ponerme a pretender seguir estas notas, que sobre todo tienen que ver con la noción de teatralidad, que luego igual por ahí vuelvo a hablar. Yo no pensaba hablar de autoficción, básicamente porque la autoficción como... Bueno, no me interesa pensar en teatro desde la literatura, ¿no? Ya la autoficción es un género literario, es un modo de pensar desde el texto. Pero con todo esto que se ha dicho aquí, que me ha parecido súper interesante, me ha interesado mucho cómo ha aparecido la noción de verdad, ¿no? de verdad y de mentira, y el lugar en que a veces se entiende o se habla del teatro como mentira, que a mí eso me pone muy nervioso, porque me parece que es quitarle toda su potencia y no poder mirarlo exactamente. Acá justo será que todos hemos actuado, cuando uno está en escena uno está actuando, y aquí lo sabréis todas las que actuéis, lo que está pasando ahí es verdad. Verdad no en un sentido medio autocomplaciente, melancólico, psicoanalítico de mi formación de los años 90, que pedían que sea verdad, entonces uno la verdad tenía que ver con encerrarse, sino verdad en el sentido de estar con otros, ¿no? De que es algo que nos está pasando y que la acción es verdad. Si yo doy este en la mesa en una escena, me como una pera, como la pobre título es como una pera, eso está pasando ahí, ¿no? ¿Eso pasa o no pasa? Entonces, ¿por qué suponemos que eso sí que pasa? Porque es evidente que pasa y luego habrá que cagar la pera. Y no, en cambio, le damos entidad de verdad a todas las otras cosas que suceden ahí, es decir, al lenguaje creando realidad y al lenguaje moviendo el cuerpo y transformándonos. Sí que, evidentemente, ¿verdad? Teatro y mentira comparten una cuestión que creo que también es interesante pensar, que es la cuestión de la autoconciencia. No se puede mentir sin querer, es imposible mentir sin querer, y es imposible actuar sin querer, ¿no? Podemos encontrar teatralidad
en situaciones donde la gente no está siendo consciente que está actuando, pero por eso no es teatro. Una obra de construcción no es teatro, aunque es hiperteatral y nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque es una gente que está haciendo unas cosas con dedicación, jugando un juego, si queremos, en el que comparten las reglas y que tienen unos objetivos, y estamos compartiendo con ellos o con ellas, en realidad son ellos, una duración, ¿no? Este compartir la duración hace que seamos testigos a la vez de algo que nos está sucediendo a todos. Y ahí va la función de rito, que creo que está fundamental y que tanto han señalado aquí las compañeras, ¿no? Pero luego ahí termina la relación con la mentira. Quiero decir, ahí no hay teatro porque esta gente que está trabajando no está pensando que está. Si alguien dice, voy a actuar, yo creo, si alguien que está moviendo un ladrillo dice, lo voy a hacer actuado, ya alguien empezaría la actuación, en un sentido. Porque ya está su voluntad de creer en eso. Pero luego, si pensamos en la mentira, y ahí retomo algo que me parece interesante que decía Lola, que hablaba de que en el teatro no pretendemos ocultar, ¿no? Mientras que en la mentira lo que hacemos sí es ocultar. Uno miente para ocultar algo. En cambio en el teatro yo creo que lo hacemos para desvelar algo, ¿no? Para intentar entender algo. Entonces creo que es muy poco pertinente y nada ingenuo y bastante malicioso ubicar el teatro en el lugar de la mentira. Me parece que nos viene muy mal. Y creo que la autoficción, yo lo pensaba porque me quiero meter en el jardín de ponerme acá a despotricar contra la autoficción, porque tampoco, quiero decir, la autoficción evidentemente tiene un gran interés y no tendría en este momento tanta repercusión, y para mí hay algo que es fundamental para juzgar un hecho teatral, que es cómo resuena en el lugar donde está siendo puesto en práctica, ¿no? Pero bueno, yo lo veo y mi problema, digamos, lo que hace que no pueda entrar del todo yo en el juego es el lugar en el que pone la verdad, ¿no? Una idea de que hay cosas que son verdad y cosas que son mentira, o en el lugar en el que pone la escena en relación a la verdad o la mentira. Porque siempre que venía la parte en la que, porque aparte el texto suele exponer esto, hay cosas de aquí que son ciertas y cosas que no, y yo pienso, ¿y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa el nombre del personaje? A mí lo que me importa es la experiencia, ¿sí? La experiencia en tanto una experiencia muy singular que adquiere sentido solo si hay gente que la mira. Entonces, el foco está en el otro lado, el foco está ahí, no aquí. Hay un momento en uno de mis conciertos favoritos de la historia de la música, que es el de Nina Simone en Montreux, donde ella así, bueno, está muy drogada y maravilloso también, y de repente está muy, bueno, en un estado de trance, ¿no? Desde que empieza hasta que termina, está entre fervor, amor y pena, ¿verdad? Todo el rato. Está en internet para verlo, se pone Montreux de Nina Simone. Y en un momento, bueno, le está yendo medio fatal con el público porque ella está como está, ¿no? Y porque ella está dándolo todo, ¿no? Porque ella, digamos, es alguien que ponía en valor de un modo muy radical el presente de eso, ¿no? Como se me va la vida, no tiene sentido si no lo doy todo, ¿no? Está ahí dándolo todo, y el público no tanto, porque el público igual esperaba otra cosa, esperaba algunos hits o algo así. Hay un momento mítico en donde alguien se levanta y dice, chicas, sentate. Entonces hay un silencio tremendo, dice, claro, sentate. Y silencio, risas, en plan, está loca, ¿qué le pasa? ¡Sentate! Y hasta que no se sienta, no retoma la canción. Y esto me parece maravilloso porque, es decir, si vos no estás ahí, esto no tiene mucho sentido. Y yo te lo estoy dando todo, dámelo todo para que yo pueda decir, para que tenga sentido. Es un modo muy poderoso de estar ahí. Que puede parecer un narcisista, yo creo que no. Porque al final lo que le está diciendo es, en otro momento del concierto, en una canción, ella dice, no me dejen. Está cantando y dice, no me dejen. No hagan que se corte la existencia de esto, estén aquí conmigo. Pero el momento que iba a citar era otro de este concierto, que ahora se me fue de que estaba hablando, para que ya se de Nina Simone, pero, no, me quiero matar si no me acuerdo del momento. Ya está. Que en un momento, como ve que está la cosa medio regular con la gente, empieza a cantar Feelings, ¿no? Feelings, nothing more than feelings. Y empieza a cantar medio burlándose, ¿no? Y dice, esta la saben, ¿no? Bueno, canten conmigo, y se empieza a burlar un poco. Y cuando el robot llega a la parte del estribillo y se burla de la canción. Y entonces para y dice, lo que me parece triste es que se hayan dado las circunstancias en el mundo como para que alguien necesite escribir una canción como esta.
Y a mí lo que me parece triste es que se hayan dado las circunstancias en nuestra realidad de narcisismos exacerbados para que exista una cosa como la autoficción. Digo, es un nombre que yo creo que no hace falta. Pero evidentemente estoy equivocado, porque mucha gente dice, también quiero dialectizar mi propio fervor. Digo, evidentemente hay un valor ahí que yo no estoy pudiendo ver, o que por lo menos lo que hace es poner en crisis lo que yo creo que interesa al teatro, que es su teatralidad. Y ahí es donde entra un poquito en lo que tenía preparado de la teatralidad, que mi obsesión con la teatralidad en realidad empieza a raíz de un libro sobre cine, que es las notas sobre el cinematógrafo de Bresson, en donde Bresson está un poco harto del teatro porque cuando él empieza a hacer cine ve que en realidad en el cine lo que se está empezando a hacer en el cine de ficción es filmar lógicas dramáticas de la escena, ¿no? O sea, hacer teatro filmado. Y es el cine de las divas y divos que está lleno de tics de actuación, pero que él ve el aparato y dice, esto es para otra cosa. Ese tipo de actuación es para un espacio y ahora tenemos un material nuevo y con la fuerza de la costumbre estamos aplastando su potencia porque el modo al que estamos acostumbrados a ver ficciones en teatro y en vez de hacer películas cinematográficas hacemos películas que solo se ocupan de registrar una escena dramática de interés, ¿no? Entonces pensé, qué fuerte esto, claro, hay que pensar qué es lo específicamente teatral, que es la gran pregunta de Grotowski, de actor, ¿no? De toda gente que creo que es fundamental volver a leer, ahora que el teatro también está un poco amenazado, creo yo, por otra lógica que también es ajena, que es la lógica del audiovisual, ¿no? Estamos acostumbrados a consumir una cantidad de ficciones, de series, que eso genera un tipo de narración que a veces de la que nos podemos nutrir y citar y enriquecer en nuestra escena, pero sin perder de vista que eso no es la escena, ¿no? Que la escena tiene otros materiales principales. Entonces, la pregunta acerca de la teatralidad creo que tiene que ver con lo que hablaban un poco antes las chicas y lo que empezó señalando Carolina, que es acerca de lo específico teatral, ¿no? Y porque vos hablabas del rito, y creo que efectivamente hay un dato muy concreto de la realidad, muy evidente. Creo que está bien para volver a entender las cosas o para intentar suspender el lugar en el que nos haya dejado el hábito y poder mirar con ojos nuevos, tratar de ver lo obvio, tratar de retirar toda opinión y como un niño, por eso también me gustó mucho la presencia de la infancia aquí, yo que no tengo hijos, me ha encantado esa mirada, porque creo que es la mirada que hay que recuperar, ¿no? De un nene que entra, ¿no? Y un nene se vio una escena de hecho, en las canciones ensayábamos con el hijo de Carlota, la hija de Carlota y Íñigo, los actores de la función. En las escenas de discusión no las podíamos hacer porque se ponía a llorar, evidentemente, la niña, ¿no? Que la tenían en brazos, porque es verdad, porque eso estaba pasando ahí, porque se estaban diciendo unas cosas y porque la palabra tiene un valor. Entonces, si le preguntamos o miramos con ojos de niño una situación escénica, vemos claramente en una función que la función no empieza si no llega a la gente, ¿no? Punto. ¿No? Eso solo ya es como ¡boom! ¿No? La función no empieza si no llega a la gente. Y también no puede haber función si no hay espacio. A lo mejor nadie habla en toda la función, como una de las funciones más maravillosas que vi en mi vida, que se llamaba Frentela, en una compañía tunecina, donde nadie hablaba en toda la función y la gente se empezaba a poner loca y a subir al escenario y a hacerle cosas, y entonces la teatralidad pasaba a estar del lado del público. Un espectáculo que hizo una compañía tunecina que hacía teatro de texto y se lo venían prohibiendo y entonces deciden hacer esta obra sin texto y se la prohíben también porque era más inquietante que las otras. Yo la vi en el Festival de Buenos Aires y la gente estaba como loca diciendo esta mierda que es, usar dinero público para esta mierda. En la obra lo que se veía era una foto familiar, como una foto antigua, en un espacio desértico con una especie de roca. Y empezaba la hora y pasaba con él 5 minutos, que como sabemos en escena es una eternidad. Y recién ahí el niño de la familia tenía una especie de ataque de pánico, empezaba a respirar así, entonces todos se acallaba el público, que ya estaba como que el director del festival. Y después de eso volvía a no pasar nada, y entonces todos empezaban otra vez a discutir y se generaba una situación tan violenta y a la vez tan poderosa, que estaba revelando, bueno, la condición política del teatro, ¿no? De tener a toda esa gente reunida porque quiere estar ahí. Eso es también algo que me encantaría. El otro día estaba viendo una obra, pensaba qué bueno que ahora dijeran el que quiere irse se puede ir, que creo que yo en mi obra próxima lo voy a poner, porque es algo que tenemos olvidado. Hay una obra que lo hizo. Angélica Angélica Niño
No dijo él, de tintorería, dijo, Ah, la primera parte, la verdad es que es muy tediosa, la primera parte es muy tediosa. Y de repente dice, y ahora quién avise que se vaya. Pues empezó a levantar gente a salir. La segunda parte de la obra es tan maravillosa, de verdad. Es como, parece que lo hizo aposta, ¿sabes? Pero me parece genial. Me parece genial por recordar nada que al final quien está construyendo la obra, el lugar donde sucede la obra, es en la mirada. O en el sistema de la mirada tuya. Es ahí donde sucede la obra. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Entonces voy a entrar en ya que habla del sistema nervioso. Hay un libro que me partió la cabeza, que son unas entrevistas de David Sylvester a Francis Bacon, en donde Bacon dice, ustedes saben que a Bacon le gustaba trabajar con el azar, ¿no? Que él empezaba a hacer, empezaba a hacer sus retratos, hacía muchos retratos, y de repente en un momento llegaba a una situación en donde ya se quedaba ahí como estancado, simplemente estaba borracho, porque también hablaba mucho del alcohol, y cogía un cacho de pintura y lo tiraba así sobre el lienzo, ¿no? Y entonces miraba las gotas que hacía esa pintura ahí, y a partir de esa intervención que el azar de alguna manera hacía, de acuerdo a la cantidad de pintura, el peso, etc., sobre su obra, volvía a trabajar sobre la obra y generando lo que él llama el azar manipulado, ¿no? Un poco lo que lo mueve es otra cita maravillosa, que es otra idea maravillosa que es una cita del libro, que es la voluntad de perder la voluntad, ¿no? Si el teatro es ante todo espacio con otros, el teatro será entonces una puesta en relación, ponerse en relación. Por lo tanto, creo que tiene sentido intentar marear, ¿no? Dejar que el azar entre ahí en juego. Y lo que él dice, cuando entra en el tema del sistema nervioso, dice que los cuadros realistas, ya pinta ya más fotografía y todo, evidentemente, ¿no? Entonces dice que el realismo es más para la cámara, pero que en la plástica, si veo un cuadro realista, en vez de tener el impacto del material sobre mi sensación, lo que tengo es una especie de relato sobre, ¿sí? Es como una obra de segunda mano, que utiliza la pintura para otra cosa, que es para la narración, para contar una cosa, sacar una mesa, sacar una silla, sacar un señor, ¿no? En cambio, él sostiene que cuando el material que uno elige como materia de expresión está exprimido, en la redundancia, al máximo, entonces la obra genera un impacto directo en el sistema nervioso, en la sensación. No pasa por el tamiz de la razón y de la lógica. Esto no quiere decir que las obras no pueden tener ideas. Evidentemente, cualquier teatro de texto es portador de ideas, ¿no? Pero una cosa es empezar a pensar o a escribir una obra para decir algo, entonces la obra pasa a ser una herramienta, una especie de altavoz de las ideas del autor. Y otra cosa, aunque esté diciendo algo y esté sosteniendo ideas, es que esa obra haya de entrada pensado el soporte que ha elegido para existir y haya hecho de ese soporte su necesidad. Digamos, eso solo puede pasar ahí. Cualquier espectáculo de la zaranda, te guste más o le guste menos uno o el otro, no tiene ningún interés filmado. Es puro teatro, puro teatro. Uno lo ve y dice, esto solo tiene sentido aquí, ¿no? Y esto del impacto en la sensación me pareció muy poderoso para pensar, porque empecé a pensar en ejemplos que me habían impactado a mí y que guardaba en la memoria, que al final creo que hacemos teatro un poco para eso, para crear otras realidades posibles y para que el recuerdo pueda permanecer en la memoria, ¿no? Para intentar morir un poco menos. Los recuerdos que tengo escénicos de impacto en la sensación tienen que ver con momentos que justamente estaban exprimiendo el poder ritual y político del teatro. Lo último que digo es un ejemplo que siempre cito porque me gusta mucho, que es de Pina Bausch y de Bandoneón. En un momento, Bandoneón es una obra que duraba 3 horas, como casi todas las de Pina, que trabajaba brevemente, un paréntesis. Creo que estas cuestiones de la teatralidad las podemos tener en cuenta a la hora de escribir, que no son cuestiones de potencia, que podemos, que desde la escritura, si trabajamos con la espera, si trabajamos con el tiempo, si, cualquier deíctico en escena, decir estamos aquí, cualquier mínima cosa que haga referencia a lo que solo puede suceder en un teatro, tendrá un impacto, aunque sea a nivel inconsciente, en la sensación de quien mira, y por eso va a permanecer en la memoria. Y este ejemplo con el que cierro, estaba Nazaret Panadero, premio nacional, ya hablamos tanto de